Callecitas de mi pago, hoy las quiero recorrer para encontrarme con el ayer y vivir este presente. Ellas me llevan hacia la gente que me espera de brazos abiertos, donde hay serenateros instrumentos que nos regalan melodías, los poetas con sus poesías y un sueño entre sus manos. La magia de los artesanos tampoco puede estar ausente. Por eso recorro estas callecitas, pues me regalan historia, van refrescando mi memoria y me hacen emocionar. Yo me siento muy feliz de poderlas caminar. Queridos amigos de Callecita, qué enorme placer de saludarlos, qué enorme placer de volver a reencontrarnos con este programa que ya es un clásico de nuestra televisión regional, llegando con nuestro programa a 20 provincias argentinas. Y aquí estamos nosotros, otra vez más, llevándole a ustedes parte de nuestra cultura. Y en este caso nos vamos a remontar unos cuantos años atrás. Y vamos a hablar de una cultura que se hermanó a la nuestra cultura criolla. Vamos a hablar de la cultura alemana aquí en nuestro programa, porque también forma parte de nuestra historia. Y como ustedes saben, Callecita de mi pago es un pequeño aporte a nuestra cultura. Así que yo los invito que no se muevan de ahí, por supuesto, y que juntos comencemos a desandar estas callecitas de mi pago. Bueno, y como les decía, cultura alemana en nuestro programa. Tenemos aquí gente que tiene sus raíces alemanas, tiene mucha historia por contarnos. Está Lino Neifer, está doña Nelly Wett con su hermana Pepa Wett también, y vamos a hablar por supuesto de esa cultura alemana. Lino, qué gusto de tenerlo en nuestro programa, y cuénteme usted, ¿en qué parte ha nacido usted? Bueno, yo he nacido en la zona Cimarrón, la aldea San Isidro. Como te venía contando, en la aldea 3 kilómetros más hacia el lado de La Paz, donde nací. Éramos casi muy pocos, 2 hermanos nomás. 2 hermanos, familia numerosa. Sí, sí, sí. Bueno, 12 que nos conocimos, como éramos 14, pero 12 que nos hicimos grandes. Eso, claro. Sí, sí. ¿Y sus padres de dónde habían venido, Lino? ¿Eran de la zona, habían venido de otro lugar? Papá nació en Rusia. Rusia, nada más ni nada menos. En Nina Permuch, no sé si es un tipo en aldea pero son de los alemanes que se pasaron al otro lado del Volga. Su papá era alemán que se había pasado para ese sector de Rusia. Sí, probablemente con la guerra se pasaron Y papá vino de allá, cuando vino era el mayor, él salió de allá de 8 años. 8 años. Y yo no me acuerdo si eran 4 o 5 hermanos que vinieron de allá, con mis abuelos. Exacto. Y mamá, que casi son de la misma edad, papá era nacido en el 1898, ¿no? 99, así, algo así. Claro, mire. Y mamá, casi con la misma edad, con muy pocos meses menos, es nacida en Crespo. Así que es una familia que vino antes. ¿Su mamá también tiene raíces alemanas? Sí, los padres de los abuelos míos nacieron en alemán. Todo alemán. O sea, siempre en la aldea, esa parte del Volga. Y usted recién decía que era esa época donde la gente que vivía en Europa le escapaba, por así decirlo, a la guerra. ¿Su papá le hablaba de la guerra? Nunca nos comentaron nada. Tampoco a nosotros nos interesaba preguntarle, pero no era como hoy en día, capaz que con los nietos o con los hijos uno empezaba a comentar. Uno cuenta. Y ellos no comentaban esas cosas, no sé por qué, no sé. No. ¿Vivió muchos años su papá? Y no, él murió a los 74 años, sí, no, 74, sí. ¿Y qué recuerdo tiene tanto de su papá como de su mamá? ¿Qué recuerdo le quedan a usted? Que eran gente muy trabajadora. Recuerdo, uy.
Por eso yo digo, criar 12 hijos no ha sido fácil. No me imagino. No ha sido fácil. Pero lo que pasa es que ellos, yo te digo, de otros hermanos mayores no sé, pero de mis hermanos, yo no puedo decir que pasamos hambre. Claro. Porque se laburaba. Ellos hacían leña, se entregaba leña en el ferrocarril, porque todos los trenes se pesaban en Cimarrón, entre Barfel y había un galpón de la cooperativa, había una balanza, y ahí se pesaba la leña, se estibaba, pero si habían estiva de leña ahí en la estación de Cimarrón, impresionante. Y bueno, y después tampoco, ya cuando más adelante agarraban y dice, bueno, necesitamos harina y azúcar, mañana tenemos que ir a Federal. Y en la mañana, un día antes, se iban, hacían una carrera de leña, Claro. a 3/4, le vendían a la panadería, a los Gotti, que eran un vendelino Gotti, y cualquiera de los panaderos. De los panaderos. Y bueno, con esa plata se compraba la harina, se compraba el azúcar, se compraba todo lo que... Y bueno, el carne prácticamente no se compraba porque siempre había ovejas. Se criaban animales. Se criaban animales, sí. Hasta hoy en día nosotros, carnicería, yo le digo, chao. Claro, se continúa con esa cultura. Y me imagino que su papá también, de muy pequeño, a usted le fue enseñando lo que era la cultura del trabajo, ¿no? Pero sí, ahí había que trabajar, ahí había que, no era... Y yo, claro, yo era el menor de todo. Era el menor de todo. Y sí, cuando yo nací, mamá ya tenía ¿cuánto? ¿Vos que tenés más? 46 años. ¿Cuánto? 46 años ya tenía. Claro. Ya ni me esperaban, aparecía ahí, medio rascaron el tarro y... Claro. Pero mire usted qué lindo, cuánta historia. Bueno, y la tenemos también a doña Nelly, Nelly Wett, que también tiene sus raíces alemanas. Doña Nelly, ¿usted dónde ha nacido? En la aldea San Isidro, cuando uno entra a la aldea, en la esquina un almacén y se va para allá, esta casa así que está vieja, la casa de mis abuelos paternos. La casa de su abuelo paterno. Del diablo chiquito. El diablo chiquito, ahí nací yo. Bueno, Antes eso, había no parteras como allá, ahora me criaron, estábamos siempre en el campo también. Claro. Y decían una sola vez, vos estás al trabajo y nadie tenía que decirlo de vuelta, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer así como ahora nadie quiere trabajar, pero todos los chicos trabajábamos. Don Lino me hablaba recién de su familia, que eran 14 hermanos. En la familia suya, ¿cuántos hermanos? 5. 5 hermanos. 5 hermanos. ¿Y sus raíces, doña Nelly, de dónde eran su papá, su mamá? Mis abuelos vinieron también de Rusia, de Alemania, pasaron a Rusia para venir. Creo que es así, ¿no? Sí. Seguramente una situación muy similar a lo que contaba Lino, ¿no? Con motivo de guerra, seguramente. Y siempre eso mi mamá contaba, que mi tío mayor, el que tenía el almacén, ese almacén hay todavía, pero no está más. Donde era Juancho Gotti. Que él nació en el barco. Y por eso él nació en el barco cuando venían hacia nuestro país. Sí, el barco alemán, por eso era el alemán de la familia. Mire usted. Y siempre contaban que nunca sabía, y que habían muchos bichos alrededor del barco que saltaban, y claro, habrán sido eso siempre contaba mamá, que ellos nunca sabían lo que era. Qué bárbaro, ¿no? Sí. O sea que por el hecho de su tío haber nacido en el barco que era perteneciente a Alemania, le dieron la nacionalidad. Alemán, sí. Mire usted, qué bárbaro. Ay, mi mamá también vino, los abuelos de allá. Claro, de Alemania. Sí, pero ella vivía en Santa Anita. Santa Anita. Acá en nuestra provincia. Santa Anita, y después los hermanos de mi mamá, que eran varios, los Krenz, el padre Pfeiffer, ¿no, Pepa? Sí. El padre Pfeiffer los trajo acá a Cimarrón, que era todo monte. Cuando llegaron los tíos con el carro 4 caballos, y vos te podés hacer acá, vos te podés hacer allá, que un tío o dos se pusieron a llorar,
querían volver porque no había nada, era todo campo, Había que hacer todo. Había que Todo hacer todo. monte, había que limpiar para hacer todo. Claro, para poder construir y demás. Sí, sí. Y hacer huertas, me imagino, ¿no? No, Trabajar. sembrar todo, y esa gente son los que pusieron al día el cimarrón, la aldea San Isidro. Nuestro abuelo Ajá. materno era Materno. uno de los fundadores. Eran los Mire fundadores usted. de eso, de acá de la zona. Estamos hablando de la fundación de la aldea que hace muy poquito tiempo ha cumplido sus 100 años. Sí, sí, son. O sea que estamos hablando de esta historia que le contaban Sí. su papá 100 años atrás. Mire Sí, usted. Sí, sí, sí. Y todo así, y todo lo dicen. Mi mamá siempre decía que ella era la más chica de la familia, también eran unos cuantos hermanos. Y que después cuando nosotros íbamos a la escuela, ella más o menos sabe, y ella sabía decir, allá vivía el tío Juan, allá vivía el tío Jorge, todo así. Y viste que en la entrada del tío Clemente, donde era el otro hermano, habían ladrillos así. Pues decía mi mamá, cuando uno pasaba el portón, acá era la casa del tío, ¿quién? Tío Jorge. Tío Jorge. Mire usted. Doña Arely, yo le quería preguntar por el idioma. Usted cuando era pequeñita, ¿qué idioma hablaba? Deutsch, así como el dialecto. un dialecto alemán. Dialecto alemán. Sí, dialecto alemán. ¿Y cuándo aprende el castellano usted? Y más o menos los 7 años empezamos, 6 años, entender algo, y después uno fue aprendiendo. El castellano. Mire usted. O sea que usted nació hablando, Lino, le pregunto a los dos, ¿ustedes empezaron hablando el dialecto y luego hablaron castellano? Sí. Sí. Y con mucho... Mamá prácticamente no sabía hasta lo último, muy pocas palabras que sabía en castellano. Era más alemán. Sí, todo alemán, sí. Bueno. Sí, ella murió a los 93 años y medio y prácticamente, sí, ella entendía, nos hablaba, o llegaba una persona que ella se defendía con su idioma, se hacía entender, pero de hablar clarito nada. ¿no? Nada. Siempre pudo más el idioma Sí, alemán. sí, el sí, idioma sí. alemán. Y doña Arely, cuando usted empieza a hablar el castellano, ¿le costaba un poco aprender a hablar nuestro No idioma? tengo mucho recuerdo, no me recuerda eso mucho porque hablaba algo en castellano. Se entreveraba más, todo. Todo Se entreveraba. entreverado. Lo que no te acordabas en castellano lo metía en alemán y así. Ah, se mezclaba. Sí, Pero y mire usted. así aprendimos el alemán, bueno, era primero, y el castellano. Creo que íbamos al colegio, bueno, y uno llegaba al colegio y decían Guten Morgen, y te contestaban, ofrecía buen día, o fin, cosas así. ¿Y cómo fue la relación de ustedes con nuestros criollos, con la gente ya oriunda de este lugar? ¿Cómo fue ese vínculo? Ahora Ay, no. Acá los alemanes, voy a decirle, bueno, acá eran muy reacios. A los Schwarz no los querían, ¿eh? Ah, mire usted. no, antes sí, ajá, ¿No lo hablamos? sí, no, hablamos... No, lo que pasa es que antes el criollo, los alemanes le tenían miedo. Ah, mire Le usted. tenían miedo, el criollo le tenía miedo. Si yo no sé cuál era el que vivía en la aldea, yo no sé ahí dónde puede ser el terreno nuestro era donde está la antena. Ajá. Y bueno, allá al lado, y pasaba un carro, antes cruzaban los carros grandes o con caballos y había unos barriales. Y se quedó empantanado con el carro, no sé, si cargaba con leña o qué. Y dice que ese hombre puteaba esa noche y una de las viejitas ahí al lado que vivía, dice, nunca tuve un criollo tan cerca de mi casa y malo. Claro, no podía salir con ese. Claro, se generaba como esa imagen, Claro, ¿no? Como que el criollo... Aparte, por ese mismo motivo, en el cementerio Cimarrón, cuando se empezó, los alemanes adelante y los morochos, los criollos atrás. Mire usted. Sí, están separados. Después, ahora se empezó a entreverar todo. Claro, Pero claro. antes no. Porque seguramente se fue conociendo, ¿no? Al criollo, a la gente que... De la cruz para atrás era criollo allá al fondo y adelante era todos los alemanes.
Exactamente, y ahora decía yo, seguramente ya sí hay más hermandad entre el criollo y... No se podía, muy raro que se casaba un alemán con un criollo, una criolla. Claro. No, eso no lo permitían. No era muy común. No. Pero... Por eso yo digo, ahora el criollo es como el alemán, todo así. Pero antes yo me acuerdo que venía, dice, en alemán decía, mamá, anda adentro porque viene un negro y nos puede asustar o nos puede hacer algo. Mire, ese es el miedo que tenía. Que tenía en aquella época. Sí, yo me acuerdo de eso, siempre. Qué hermosa historia que estamos escuchando de esta gente, ¿no? Estas raíces alemanas que hoy queremos reflejar en nuestro programa. Pero vamos a tener más historia luego de esta pausa. No se me mueva de ahí porque está imperdible este programa de Callecitas de Mi Pago. Pausa y ya retornamos. Ustedes hablaban recién de esa convivencia, ¿no? entre el criollo y esta gente que había venido, más precisamente de Alemania. Y cuéntenme un poco, Lino, ¿cómo eran los matrimonios de aquella época? Usted decía que por lo general era gringo con gringo, por así decirlo, ¿no? Sí, antes tenía que ser, los alemanes tenían que buscarse siempre entre la familia alemana, si no, por ahí ya cuando te miraban mal, si andaba uno tiene que ser todo, está bien, esa era la historia de él. Era muy difícil que por ahí se dé un matrimonio de criollo con descendiente alemán. Era muy difícil. No sé por qué, pero ya venían así, bueno, después sí empezó a entreverarse más. Bueno, y hablábamos también de la actividad, del trabajo que realizaban, ¿no? Y bueno, era la colonia allá, ya te digo, cuando se sembraba 15, 20, 30 hectáreas, yo no sé si podían vivir con ese poquito, pero eso mucho más no se sembraba. Aquel tiempo no. Maíz, bueno, sí, un poco de maíz para tener para la gallina, para engordar chancho, y bueno, y poco trigo y lino, que más o menos, y avena para los caballos. Siempre los caballos era lo que más se cuidaba. Lo sagrado. Lo sagrado. Había que cuidar los caballos, entonces, porque las vacas capaz que costeaban el campo mirando adentro, pero lo que comían la avena eran los caballos. Ah, mire usted, se le daba más prioridad al caballo. Y claro, el caballo era el que tenía que mover la tierra, el caballo que se venía por el pueblo siempre, y había muy buenos caballos. Todos tenían muy buenos caballos. ¿Y cómo es esa cultura alemana hacia el caballo? ¿Es mucho de cuidar el caballo? Sí, el caballo siempre fue de cuidarlo porque una es la herramienta de trabajo que uno tenía. Por ejemplo, capaz se ataba el caballo temprano, ni bien se veía, se ataba y se hacía una muda, capaz que a las 10 se cambiaba, ya otra y se araba con 2 arados y así se movía la tierra. Qué bárbaro, ¿eh? Y en cuanto, hay una cosa que le quiero preguntar, que es las comidas. ¿Qué tipo de comida se cocinaba doña Nelly en estas familias descendientes de Alemania? Y bueno, el lechón los domingos prácticamente sagrado, siempre. Claro. Y después el puchero, el guiso. El puchero a mediodía, el puchero, se hacía el puchero de oveja. De oveja. De oveja. Sí. Y no hacía mal, qué sé yo, se hacía mal, pero el tiempo y después no se lo compraba en la carnicería el caracú. Ajá. Eso lo cortaban y después el tutano ese, pero con eso se comía, todo comida bien fuerte. Y después estaba el chucrut. Ajá. Esa es una comida típica El repollo. de Alemania, Eso ¿no? lo hacían, siempre se hacía en casa, se plantaba repollo, se picaba y lo metían, había una tinaja ahí, lo cortaban, le echaban sal y le echaban otra vez repollo, sal y ahí lo dejaban, le ponían arriba una piedra. Para que Lo apisonaban bien. Lo apisonaban bien, y quede bien, y ahí le ponían una piedra, una madera, una piedra para que lo vaya bajando. Después, sí, por supuesto, se venía para arriba cuando empecé a echar
pero Sí. era riquísimo. Sí. Mire usted. Predilecto para Semana Santa, para el Viernes Santo. Gnocchi. Gnocchi con papa. Qué Gnocchi lindo. con papa y después mamá. Sin carne, porque ahí mamá se respetaba la... con un glaze, después cortaba pan finitito con poco aceite, lo doraba y ponía el cartobli glaze, que el papa y gnocchi, en una fuente le echaba arriba. Y eso ¿Qué? lo comíamos, era riquísimo. ¿Y sus padres les hablaban de algún familiar que haya quedado allá en Europa? ¿Les comentaban alguna vez o de eso no se hablaba tampoco? Sí. Papá siempre decía, porque yo también como fui el más chico, pero cuando vino mi abuelo de allá, mi abuelo también, ellos eran, no me acuerdo si eran 12 hermanos o algo así también. Recibió una carta que murió un hermano de mi abuelo allá. Y dice, murió tan joven, no sé, ni sé cómo se llamaba. Y bueno, ¿y cuántos años? 40 años. Y papá decía, 40 años, ¿le parece joven? Claro, él venía, no sé si tenía 10 años, ¿cuánto en aquel entonces? Claro. Pareció. Así que quedaron familiares allá de la parte de mi abuelo. Claro, era usted. Por eso digo, por ahí algunos vinieron, estarán por ahí, pero aparentemente que nosotros los Neifer que conocemos somos todos parientes. ¿Y usted no sentía en su papá cierta nostalgia por el lugar donde había nacido? ¿No demostraba nostalgia, extrañar el lugar? No lo demostraba. No, qué sé yo, aparte, yo te digo que... Era gente muy dura quizás también, ¿no? Sí, muy de laburo, muy... Y después papá tenía una máquina trilladora para salir como tienen hoy en día las automotriz para salir, pues había 3 máquinas en Cimarrón. Ajá. Estaba la de los Getz, De mi abuelo. del abuelo, Boxler, de Don Lico Boxler, Ujú. eso, y papá tenía una máquina. Nosotros sabíamos con la máquina, nosotros, digo yo tenía 5 o 6 años cuando iba Claro. con papá. Que se iba a Bernardi, Colonia Domínguez, San Lorenzo, esa parte teníamos nosotros. Y la de los, porque medio se repartían, creo que la de los Boxler, no sé para dónde agarraba, la de Boxler creo que agarraba acá para la Marta, y no sé si acá para arriba, tenían ya repartido su zona donde iban a... Exactamente. ¿Y cómo eran aquella maquinaria, Lino? Me imagino... Bueno, la maquinaria seguramente era muy diferente a la de ahora. ¿te parece? Era una máquina grande, qué sé yo, como esta casa. Y se hacían antes porque venía la máquina, cortaba, tenían que juntar todo, tirarlo del carro con los zarzos y los iban, los emparvaban, hacían unas parvas, vamos a poner de la grande de esta casa, pero más alto. Una parva acá y otra. Entonces venía la máquina, entraba al medio. Ajá. Y allá papá tenía cuando empezó con un centenario tractor. Ajá. Y la marca era Caret, la máquina trilladora. Y bueno, y ahí tiraban. Papá salía con 14 piones, 15 piones a trabajar. Más cocinera, más maquinista. Claro. Más ayudante Sí, cocinera. me acuerdo Bueno, de cuando. entonces tiraban y en un tubo grande iba y tiraba la paja, por delante donde embolsaban, Ajá. ya lo iba pesando y el otro, como la paja la tiraban todo sobre un montón. Ahí el tubo había que correr porque se atoraba ya, entonces lo Claro. No, si era... Y eso estamos hablando de cuántos años atrás aproximadamente, Lino. Bueno, yo te podría decir y sí, 68, 70 años atrás. Mire usted, Eso qué iba a va. decir porque Emilia, mi hermana, que es la mamá de las chicas, y yo y juntábamos el lino. Ah, mire usted. Y por ahí empezó una lluvia, teníamos que abrirlo para que se seque al otro día para que puedan trillar. Eso era trillar al rastrojo porque lo juntaban y lo llevaban. Yo le iba a preguntar, doña Nelly, aparte de esta actividad, ¿qué otras actividades se le encargaba a las chicas, a las niñas en aquel momento? ¿Qué otra actividad le tocaba hacer a usted como niña de la casa? Y ordeñar, Ordeñar.
y ayudar a hacer el queso, trabajar en la huerta. Se producía muchísimo. Sí, vivían, como dijo Lino, se iban al cooperativa con leña, con cosas, y acá compraban, hacía el trueque, como Claro. aquel tiempo no figuraba trueque. Porque la cooperativa agrícola tenía de todo. Tenía mercadería, tienda, todo. Entonces ya medianamente, y antes vos ibas y comprabas y te anotaban, ¿no? Y cuando después de la cosecha, iban y pagaban. ¿Y qué era para ustedes? Porque por lo que me están contando eran muy jóvenes, muy pequeños ustedes. ¿Qué era para ustedes entrar ahí a la cooperativa? ¿Veían cosas diferentes? Y no, la verdad es que uno llegara... A nosotros nos sacaban prácticamente a Federal muy poco. Claro. Muy poco. Era una novedad para ustedes. No, y entonces uno venir a Federal, cuando traían a Federal Era una novedad. Sí. Me Y imagino. que ese era un hombre Case. muy Case, Case. sí, bueno, Case. Sí. Era muy querido, era buenísimo, un hombre muy bueno. Y él te podía ayudar, siempre trataba de... Por el medio de transporte. ¿Qué es el medio de transporte? ¿Carro, sulky, jardinera? ¿Qué era? Y prácticamente el carro azul que nosotros lo tuvimos después ya, bastante después, porque era con carro. Teníamos el carro que se llama, el carro que era para, era el número 45, era para echar más o menos 2000 y algo kilos. Ajá. Y el otro, después había un 42 que era para 1000, y después está el carro de paseo. Mire usted, no lo sabía, me estoy enterando ahora. Ah, mire usted. Tenía Eso te dije. 2 asientos, hasta 3 asientos. Hasta 3 asientos. Hasta la tenés así. El carro liviano, ese era un, no sé si el número 38 creo que era la patente, a veces conocía por eje, ese era el carrito livianito por el otro, salía con eso en el camino como hoy. Me imagino, era para más peso. Bueno, ya en la parte final del programa, qué hermosa que está esta charla. En la parte final yo quisiera pedirle a cualquiera de los dos que me digan algunas frases en alemán, en ese dialecto de alemán que ustedes me comentaban que hablaban cuando eran niños, que me digan algunas palabras, algo que ustedes quieran decir al programa, que lo digan en alemán y después me lo traducen al castellano, lo que ustedes quieran decir. Empezá vos, que son más Ah, sí. Bueno, por ejemplo, nosotros nos levantamos de la mañana, que es el, Buen día, will ich habe un Trockenwurst. Morgenessen. Mittagessen, o Käse, Käse wird mehr abends. El Mittags ist der Puchero. Mit Gleis, un pan, y de tarde sí mate cocido. Pero mire usted. Ahí está. Y por ejemplo, decir buenas tardes en el dialecto de ustedes, ¿cómo sería? Good morning. Good morning es de mañana. Ajá. Y good Nachmittag. Esa sería la tarde. Y good night, Good Nacht era buenas noches. de noche, sí. Buenas noches. Y de Santa Rita vieron el carro para acá. El carro, no sé si 2 días con 4 No, caballos. más. No, más. mamá decía como 5 días de No, buena. papá y mamá se iban a Crespo, a los casamientos en carro. Claro, tantos kilómetros. 200 kilómetros. 200 kilómetros en carro. Hoy tenemos 1 hora y media y casi no se va. Me imagino, Sí, ¿no? y bueno, todo así contaban. Todo muy sufrido, todo. No sé si había más tiempo, íbamos a pescar. Salíamos por ejemplo, de la iglesia y dice, vamos a Feliciano a pescar. Ahí nomás estaba en el carro y al Berrichín o al Picada Verón a pescar. Lamentablemente, a pesar que está hermosa esta conversación, ha llegado el final de nuestro programa. Ustedes escucharon estas historias tan naturales y tan del alma, estas narraciones que nos contaban tanto Nelly como Lino. Yo estoy seguro que a ustedes les ha gustado mucho este programa. Yo me despido, dentro de 7 días los invito a un encuentro similar por esta pantalla con este programa ya clásico del litoral,
que lleva por nombre Callecitas de mi Pago. Será hasta entonces. Muchas gracias.